Hola Escorpio, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Recuerda, Escorpio, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. Escorpio, también quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, vuestros comentarios, todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias, de corazón. Dejé que mi orgullo se interpusiera en nuestra conexión. No te he dado lo que necesitas. Estas palabras pueden ser de parte de una persona, pueden ser de parte de vuestra voz interna. Analizarlo según vuestra energía. Hoy traigo un tarot bastante chulo, al menos a mí me lo parece. Es un tarot enfocado en una película de infancia. Seguramente muchos de vosotros lo reconoceréis por sus imágenes. Así que, bueno, espero que os guste y que disfrutéis de la lectura. Abrimos con un 4 de presentes, un 4 de regalos. Me dicen que muchos de vosotros para avanzar en el amor tenéis que aprender a soltar, a avanzar, a no mirar atrás. Yo siento como que muchos de vosotros lleváis tiempos solos precisamente por esto, porque no sois capaces de soltar a esa persona que estuvo y no está. Veo que a tu vida llega un amor auténtico, real, veo ese sentimiento de felicidad, de alegría. Pero para que esto se dé es importante que dejéis de mirar tanto atrás, de centraros, de enfocaros tanto en un pasado, de las malas experiencias que veo que vivisteis muchos de vosotros, y aprender a pasar página. Yo siempre os lo digo, si quieres salir hacia adelante, no puedes mirar constantemente atrás. Es lógico, ¿no? Si no, te tropezarás. Así que enfocaros en vuestro presente para construir un mejor futuro. Esa es la auténtica clave del éxito. Ese es el camino hacia la victoria. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, me gusta porque veo dos personas contentas, ilusionadas, con esa fuerza, con esa energía, con esa ilusión, ¿no? Por, digamos, avanzar en la relación, en la pareja, en la conexión, por hacer realidad propósitos que tenéis entre manos. Un vínculo bonito, desde luego. Los que estéis en pareja, los que estáis en conexión, realmente veo que hay un amor muy grande, muy fuerte por ambas partes. Lo que pasa es que hay como algún tipo de situación que se os está haciendo un poquito como más complicada, un poco más cuesta arriba. Las cartas me dicen que no rindáis, que no tiréis la toalla, puesto que lo vais a conseguir. Yo entiendo que cuando uno está en pareja, cuando uno está dentro de una relación, pues tiene, digamos, ciertos objetivos, ¿no? Por ejemplo, pues adquirir una vivienda, casarse, ser papás, hacer un viaje, bueno, lo que sea, ¿no? Y a veces, pues por el motivo que fuera, estas cosas no se dan cuando uno quisiera o como uno quisiera. Y a veces eso genera como una frustración. Y eso es lo que te está diciendo las cartas, que no te frustres, que no tires la toalla, que no te rindas, que no te vengas abajo, que la vida es difícil, la vida es complicada. Y la verdad es que sí, vamos a ser honestos con nosotros mismos. ¿Acaso ha habido algo fácil? ¿Acaso ha habido algo sencillo en vuestras vidas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida no es fácil. No es que nos tenga manía, no es que tengamos mala suerte, ni nada por el estilo.
La vida no es fácil. A todos nos cuesta algo, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, algunos más, algunos menos. Pero lo importante es cómo aprendemos a lidiar con ello. Lo importante es cómo superamos las adversidades y nos levantamos con fuerza para avanzar. Tú que estás solo, como te he dicho, viene una persona muy especial para ti. Y me dicen que no permitáis que el miedo o las malas experiencias pasadas con otras personas os afecten en este tiempo, en esta conexión. Porque no es bueno, no es sano y tampoco es justo, ni para ti, ni para quien se quiera acercar. Me sabe mal decíroslo, pero yo sé que muchos superasteis el pasado de sobras, incluso estáis ya cansados de esa persona. Pero por desgracia, no sois pocos los que seguís ahí atascados en una situación que pasó y que la lleváis con vosotros. Va siendo hora de soltar, va siendo hora de avanzar y de centraros en vosotros mismos. Un amor auténtico, un amor real, una conexión fuerte, trabajo en equipo, ilusión y sueños cumplidos. Siento también que algunos de vosotros lleváis tiempo que os sentís solos. Y puede que esto nada tenga que ver en el amor. Incluso me atrevo a decir que algunos de vosotros estando en pareja, a veces os sentís solos, os sentís incomprendidos. Tengo que deciros algo, y en una relación lo más importante es la comunicación. Si hay algo que no te gusta, algo que no te hace sentir bien, háblalo con tu pareja, díselo a tu conexión. No te lo calles, no te lo guardes, puesto que eso no es ningún bien. No es bueno ni para ti, ni para tu pareja, ni para la conexión en general. Cuando sucede algo, cuando hay algo que no te gusta, algo que te sienta mal, lo que sea, háblalo. No te lo calles, no te lo guardes. Créeme, es lo mejor. En general no tienes una mala lectura, salvo que tenéis que soltar cosas que nos convienen, ya sean prejuicios del pasado, malas experiencias o algunos que estéis anclados con una persona que sabéis que no es. Me atrevo a decir que todos a lo largo de nuestra vida, tarde o temprano, nos ha tocado afrontar, nos ha tocado asumir que hay una persona que no era para nosotros. Y esto, por desgracia, veo que es un paso que algunos de vosotros tenéis que atravesar. Tenéis que asumir y afrontar. No es malo, de verdad que no. No es algo negativo, al contrario. Será una sensación de liberación, la cual te permitirá centrarte y enfocarte en algo que realmente sea fructífero. Descartes me hace mucho hincapié en que no pierdas la esperanza, en que no pierdas la ilusión, y que a pesar de que la vida es complicada, todo avanzará. Si estáis preocupados por el amor, dejadme deciros que tenéis más posibilidades de las que pensáis. Pero algunos no estáis bien, no estáis a gusto con vosotros mismos, y eso os dificulta abriros. Cuando realmente estéis preparados para abrir vuestro corazón, para entregar vuestra mejor versión,
os garantizo que vendrá este maravilloso caballero, bueno, en este caso es un lobo agresivo, pero es la energía del caballero de espadas, una persona lanzada, valiente, atrevida, sin miedo, que vendrá a buscar tu corazón. Llegará estabilidad a tu vida, momentos de abundancia, no te va a faltar de nada, créeme, pero tienes que empezar a creer más en ti, a confiar más en ti y en tus posibilidades, puesto que tienes un futuro muy bonito por delante. Nos vemos, cielo.